Muy buenas noches, queridos hermanos, estudiantes de las Sagradas Escrituras, a todos los que nos están viendo en vivo en este momento. Reciban un abrazo fraternal, lo mismo para usted que en cualquier momento, de cualquier día y de cualquier hora está viendo este video. Espero que esta enseñanza del día de hoy traiga bendición a su corazón, traiga orden a su vida, que el Señor le ministre de una manera poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa, viva y eficaz. Mis hermanos queridos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que alumbre nuestro entendimiento, que nos dé oídos de sabios, que nos haga receptivos de su palabra y con mucha atención y reverencia la recibamos hoy, la interioricemos y con el poder del Espíritu Santo resolvamos en nuestro corazón obedecerle a Él. ¿Por qué no ora conmigo, Padre y Dios del cielo? Te damos gracias por el día de hoy, porque hasta aquí tú nos has traído con tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y pertinente. Siempre, Señor, la traes a tiempo a nuestro corazón. Gracias por poner igualmente en nuestro interior ese deseo de conocer más de ti, de escudriñar las escrituras. Por eso te pedimos que alumbre nuestra mente, que nos des oído de sabios, que nos ayudes a estar quietos, reverentes, con una mente dispuesta, Señor, a ti, un corazón dispuesto a tu palabra, Señor. Ministranos en esta hora, te lo rogamos en el nombre de Jesús. También te pido que me concedas el hablar con valentía, con claridad y sencillez tu palabra. Que ponga estas palabras, las que tú quieres dejar en el corazón de los que me escuchan. Cierra mis labios para todo concepto puramente humano, carnal, Señor, pero que se abran mis labios para la palabra tuya y que corra y llegue a muchos corazones, a muchos oídos y cumpla el propósito para la cual tú la envías a aquellos. Dios mío, en tus manos encomendamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar hoy con nuestro tema, vivir por los mandamientos. Esta la tercera clase de este tema que ya hemos venido estudiando por estos martes y hoy vamos a hablar del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero antes de entrar en materia, los invito a que por favor alabe y exalte a Dios con esta alabanza al Dios que adoramos. Bueno, queridos hermanos, una vez más los invito a que dispongamos nuestros corazones para alabar al Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios
Amén, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de vivir por los mandamientos. Y recordaremos en este momento el versículo que nos aprendimos hace ya como 20 días. ¿Lo recuerdan? Lucas capítulo 20, versículo 17. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 20, versículo 17. Recuerde que la obediencia a los mandamientos de Dios trae gran bendición. Nosotros no obedecemos los mandamientos para obtener la salvación, sino que como salvos, en esa nueva relación que ahora tenemos con nuestro Dios por los méritos de Cristo que nos redimió con su sangre, entonces nos esforzamos por agradarle, por obedecerlo en todo. Porque dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros hemos de obedecer a Dios. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, el tercer mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 8, que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Acuérdate del sábado para santificarlo. Este mandamiento comienza llamando la atención del judío. Acuérdate, acuérdate, recordándoles así el relato de la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3 y 4, podemos leer, entonces bendijo Dios el versículo 2, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y esto de que dice concluyó, ¿sí? Concluyó Dios la obra que hizo y luego dice ahí, acuérdate, reposó Dios, ¿cierto? Dice, versículo 2 dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó, y reposó. Después de que concluyó, reposó. Desde luego, Dios no reposó debido a fatiga, porque estaba cansado o exhausto después de haber creado los cielos y la tierra. Más bien, aquí podemos inferir que estaba estableciendo el modelo para el ciclo semanal de actividad humana. Solo ejemplificó la necesidad de reposo. Porque ciertamente nosotros, después de una jornada de trabajo, sí nos cansamos, sí nos fatigamos y necesitamos reposar. Fue así que posteriormente, después de mucho tiempo, la ordenanza del sábado dada por Moisés en el Sinaí se fundamentó en la semana de la creación, en la semana de la creación. Volvamos de nuevo a Génesis capítulo 20 y vamos a leer unos versículos más de lo que habla este mandamiento. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días trabajamos durante la semana? 6. Está diciendo Moisés, que recibió de Dios mismo este mandamiento y los escribió en la tabla de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Quiere decir que el trabajo también es una ordenanza.
de parte de Dios. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Y así como el trabajo es una ordenanza, el reposo también es una ordenanza. Hay quienes son trabajo, trabajo y trabajo y nunca tienen descanso. Y la Biblia llama a el reposo y es un reposo para Jehová, tu Dios. Y dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, el sábado fue santificado por Dios. Se dice que Dios santificó o apartó el sábado porque Él reposó en dicho día. Posteriormente, entonces, fue separado como día de culto en la ley de Moisés. Un día de cada 7 debería ser santificado por el pueblo israelita. Los fariseos, con el tiempo, empezaron a hacer una serie de regulaciones concerniente al día del reposo, convirtiendo este mandamiento con sus tradiciones en una verdadera carga para el judío, e hicieron al hombre esclavo de un sinnúmero de regulaciones humanas. Habían cosas como algunas normas absurdas, digámoslo así. Por ejemplo, regulaban acerca del comer, por ejemplo, un huevo un día sábado o de mirar en el vaso y cosas así, minúsculas, insignificantes, que hacían muy difícil el cumplimiento de este mandamiento para los judíos. Algo significativo que debemos de anotar aquí es que el mandamiento para Sabbat, o sea, para el descanso, no se repite en el Nuevo Testamento, mientras que los otros 9 sí. Y de ahí recordemos que hablábamos de las leyes apodícticas, esos mandamientos categóricos eh, que, que vuelven y se mencionan en el Nuevo Testamento. El Sabbat no se repite como mandamiento para la iglesia. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento algo acerca del sábado, siempre es con referencia a cómo los judíos lo estaban, como los judíos lo celebraban o lo guardaban, y muy especialmente censurando a los fariseos, que fueron los que lo regularon. Entonces, de hecho, no solamente no es una ordenanza, sino que lo anula, y encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice, por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, la escritura aquí habla claramente que todo era una sombra de lo que había de venir. La ley de Moisés era simplemente una sombra de Cristo. Estas cosas tuvieron importancia para el pueblo de Israel, pues sirvieron como un ayo, como un tutor guardián, como un guardián para llevarlos a Cristo. Pero una vez venida la fe o venido el evangelio, cuando el Hijo se encarnó, ya no estamos bajo ayo.
Una sombra no existe por sí solo, sino que depende para su significado de aquello de lo cual es una sombra. Desde luego, al venir la realidad, ya no es necesaria la sombra. Las escrituras no requieren a los cristianos, no los obliga a observar el día de reposo por muchas razones, mis hermanos. En primer lugar, porque el día del reposo fue señal para el pacto mosaico. En Éxodo capítulo 31, versículo 16 leemos: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Entonces, el sábado fue una señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel allá en el Sinaí. Versículo 17 dice: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Veamos otra referencia en Nehemías capítulo 9, versículo 14. Les ordenaste guardar tu santo sábado, y por medio de Moisés, tu siervo, les prescribiste la ley y mandamientos y estatutos. Les diste pan del cielo para saciar su hambre, y para su sed les sacaste de aguas de la peña. Bueno, hasta el versículo 14 encontramos que Dios les entregó la ley, fue al pueblo de Israel como señal del pacto. Entonces, la primera razón por la que nosotros no estamos sometidos a este mandamiento, o sea, no es de ordenanza para nosotros, es porque el día de reposo fue una señal del pacto mosaico. Entonces, mientras que los cristianos, usted y yo, en estos tiempos, estamos bajo el nuevo pacto. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice, empieza con una pregunta: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Vamos bueno, es un poquito largo, vamos a leer 18 versículos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecía, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer.
pero el mandamiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Entonces, nosotros, queridos hermanos, estamos bajo un nuevo pacto. En segundo lugar, no existe mandamiento en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo. Si usted lee desde Mateo hasta Apocalipsis, encontrará que no hay ningún versículo de las Escrituras que ordene al cristiano guardar el día de reposo. En tercer lugar, el primer mandato acerca de guardar el día de reposo no vino hasta el tiempo de Moisés. Entonces, aunque en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, el Señor guardó el reposo, lo santificó, pero no lo dio como mandamiento. Solamente en el Sinaí, cuando llamó a Moisés y le entregó los mandamientos escritos por su dedo en una piedra, hasta ese día el guardar el sábado se convertiría para el pueblo de Israel como una señal del pacto, un mandamiento. En cuarto lugar, el concilio de Jerusalén, que se celebró y que se relata allá en Hechos capítulo 15, no ordenó a los creyentes gentiles que guardaran el día de reposo. Pablo, igualmente, como un quinto punto, nunca hizo advertencias a los cristianos acerca de la transgresión al día de reposo. Y por último, podemos decir que el Nuevo Testamento enseña de manera explícita que guardar el día de reposo no era un requisito, como miremos en algunos versículos en Romanos capítulo 14, versículo 5, que dice: uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 10 dice: guardáis los mandamientos, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ya habíamos dicho, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿por qué la iglesia guarda un día de reposo? ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? La iglesia comenzó a adorar en el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Cristo. En el libro de Hechos, que habla acerca de los comienzos de la iglesia, y podemos conocer todo de cómo comenzó nuestra historia como iglesia, dice que el primer día de la semana, o sea, el domingo, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces empezaron a reunirse el primer día de la semana, que era el domingo, y se reunían para escuchar la palabra y también para el partimiento del pan. Entonces la iglesia comenzó aquí a tener un día distintivo. Es el día distintivo del cristianismo, es el día del Señor, y es el primer día de la semana. Porque aunque no se nos obliga
guardar el domingo como el judío guarda el sabbat, hemos nosotros también de considerar que trabajamos 6 días en las cosas seculares, en los asuntos del mundo. Y, y sin embargo, usted y yo no podemos pensar que al trabajar durante entre semana son días profanos, donde realmente no nos estemos acordando de Dios. Cada día de la semana, de esos 6 días, a pesar de que nos estamos ocupando de los asuntos del mundo, no podemos de ninguna manera descuidar el servicio de Dios y el cuidado de nuestras almas. Si bien es cierto, no es obligación guardar el sábado, también tenemos que tener presente que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, que estamos trabajando, que nos estamos ganando el pan de cada día, que tenemos tantos asuntos que atender, no nos justifica para que en esos días descuidemos nuestra alma. Todos los días, hermanos, todos los días hemos de servir a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, inclusive nos ordena, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de acción, hagámoslo como para quién, para nuestro Dios, para nuestro Señor. Entonces hace, no, ahora ya no, ahora hace que no sea solamente un sábado el día santo, sino que nosotros los cristianos consideremos todos los días de la semana santos, aún esos días, aún esos días que nos toca madrugar para salir a trabajar y llegar tarde en la noche para descansar, aún entendemos que en ese trabajo estamos sirviendo a Dios y que podemos ocuparnos de nuestra alma porque estamos adorando a Dios haciéndolo para su gloria y para su agrado. En esos días, entonces, debemos hacerlo todo nuestro trabajo, evitando, eso sí, dejar asuntos para el día del Señor, para el domingo, porque a veces nos pasa de que tenemos trabajo el lunes, martes, miércoles y vamos dejando cosas para el domingo. Entonces el domingo ya no tenemos tiempo para congregarnos, el domingo ya no tenemos tiempo para dedicar todavía un tiempo más consagrado, más dedicado al Señor. Y resulta que a la final todos los días se vuelven igual, ocupados en muchas cosas seculares, pero no sacamos un tiempo así específico para congregarnos, para encontrarnos con nuestros hermanos y estimularnos mutuamente en esta nuestra fe, para alimentar nuestra alma y escuchar el mensaje del domingo. Y deberíamos, hermanos, nosotros valorar el domingo, aunque no es un mandamiento, no, aunque no es una camisa de fuerza, Dios no nos lo está imponiendo, pero como una actitud de adoración por todo lo que el Señor hizo por nosotros y siguiendo la tradición de la iglesia primitiva que se reunía los domingos para partir el pan, para orar y para leer las escrituras, hemos de nosotros seguir este buen ejemplo. En Hebreos capítulo 4, versículo 4 también se distingue entre el reposo físico y el reposo que el Señor Jesucristo da a los que le han recibido como su Señor. Bien, entonces en Colosenses capítulo 2, versículo 16, deja claro que el día de reposo mosaico, el día de reposo que Dios estableció en el Sinaí, no tiene un lugar simbólico ni ritual en el nuevo pacto.
Los aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, como regulaciones a la dieta, como las festividades, como los sacrificios, fueron simples sombras, como ya lo dije hace un momento, simples sombras que apuntaban a Cristo. Con la llegada de Cristo, quien es la realidad última de todas las cosas, esas sombras ahora carecen de valor. En Hebreos 8:5 leemos: estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y todo esto entonces son simplemente, eran ordenanzas, sombras que iban apuntando al ministerio de Cristo. Bien, mis hermanos, entonces Pablo advierte a los colosenses en contra de intercambiar su libertad en Cristo por una serie de reglas legalistas, y a veces inventadas por los hombres inservibles, porque el judío, recuerde que no solamente observaba el sábado, sino que además se abstenía de muchas cosas eh, que hacían que observar el mandamiento se convirtiera en una carga, en una pesadilla. Y es que, hermano, el legalismo siempre carece de poder para salvar o para restringir el pecado. Recuerdan el capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Jesús dijo que el reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. O sea, cuando Dios instituyó el reposo y estableció ese ciclo de tiempo, ese periodo de 7 días de trabajo, 6 días de trabajo y el séptimo trabajar, Él estaba pensando en nosotros, estaba pensando en usted y en mí. Y las ventajas de la debida observancia de este día santo, aunque solamente fuera por la salud y la felicidad de la humanidad, eh, más el tiempo que otorgaba para el cuidado del alma, muestran lo excelente de este mandamiento. Piensa, hermanos, cuando el Señor dice 6 días trabajarás y el séptimo día descansará, está pensando en nuestra alma, pero está también pensando en nuestra salud física, está pensando en nuestra felicidad, está pensando en nuestro bienestar, está pensando en cómo nosotros podemos fortalecer esa relación personal con Él, apartando un tiempo especial para tener una comunión más íntima, en un tiempo de adoración, en un tiempo de buscar, estudiar su palabra, en un tiempo de fraternidad cristiana, cuando nos encontramos, nos abrazamos, cuando juntos poniéndonos de acuerdo levantamos las manos. Este mandamiento, por lo tanto, al nosotros observarlo, ¿sí?, como una respuesta de gratitud a Dios por lo que hizo por nosotros, pues otorga a cada creyente que lo observa, pues grandes bendiciones. Porque no es lo mismo, hermanos, un creyente que no se congrega un domingo, por ejemplo, a otro que sí. No es igual un creyente que aparta un día de la semana para reposar y alimentar su alma al que no lo hace. Bueno, ambos pueden ser salvos, pero aventaja aquel que con agradecimiento a Dios reserva
momentos de su vida, en un día especial de la semana, en un día especial de la semana, en ese ciclo semanal que Dios mismo estableció, que lo ejemplificó cuando dice, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo reposó y lo santificó. Entonces, cada 7 días, un día especial para buscar a Dios. No deje todo para el domingo. A veces nos queda más fácil eh, cancelar el culto que cualquier otra obligación o cualquier otra actividad que hayamos programado. Entonces, ¿qué día tenemos? Más fácil decir, no voy a culto, no voy a, hoy a leer la Biblia, hoy no voy a orar, porque nos queda fácil postergarlo porque no está en un orden de prioridad. Y recuerden, la prioridad es el alma. La prioridad son las cosas invisibles, eternas. Eh, entonces tenemos este privilegio, hermanos. Tenemos el privilegio de reunirnos hoy en día. Muchos de nosotros todavía, gracias a Dios, eh, el trabajo que se tiene, dan el día domingo. Lo tienen libre. No todos, yo lo entiendo. No todos tienen el día domingo libre. Muchos les toca trabajar y es un día común y corriente, pero la mayoría de nosotros podríamos hacer de ese día algo muy especial. No que los otros días de la semana no sean especiales, porque todos los días hemos de santificarlos y todos los días hemos de ocuparnos del alma y todos los días hemos de hacer todo para la gloria de Dios, hacerlo como para el Señor. Pero es que el domingo, hermanos, cuando usted se encuentra con su hermano, eso nos estimula, porque este presente siglo malo está actuando y ejerciendo una presión sobre los creyentes para evitar precisamente eso, que nos congreguemos, para evitar de que busquemos a Dios, que le dediquemos un poquito más de tiempo a las cosas del alma, a lo espiritual, y el ocuparse del espíritu, que es vida y paz. El ocuparse de la carne, dice la Biblia, es muerte. Entonces, yo les animo a cada uno de ustedes a que cada día busquemos más y más del Señor, pero que el día domingo pudiéramos nosotros, hermanos, en una fraternidad, como una familia, encontrarnos y decir, vamos a celebrar todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, para la gloria y honra de su santo nombre. Bien, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros siempre ese deseo y ese anhelo de buscarle, de adorarle, de santificar todos los días, pero hacer del domingo de verdad algo especial, como lo fue para los apóstoles después de la resurrección de Cristo, como lo fue para la iglesia primitiva, celebrando el primer día de la semana. Se reunían en las casas, el primer día de la semana, el domingo. ¿Y se reunían para qué? Para estudiar la Biblia. ¿Para qué más? Para orar juntos. ¿Para qué más? Para partir el pan. Y eso los estimulaba, y eso los animaba, y les ayudaba a perseverar. Por eso es que el consejo del autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y más cuando nos damos cuenta que la venida de Cristo está tan pronto. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude de verdad a tener, a hacer esa resolución de corazón, de buscarle de verdad más. Ore conmigo. Padre y Dios del cielo, te damos gracias porque si bien es cierto, no estamos obligados a guardar, Señor, un día como
como fue para los judíos, Señor, el día de reposo. Pero hoy, Señor, nosotros voluntariamente, con un corazón agradecido y también necesitado, decidimos, Señor, apartar un día de la semana para buscarte de una manera especial, porque nosotros nos ocupamos tanto en las cosas y asuntos de este mundo, Señor, que nos quitan mucho tiempo para buscarte, aunque ciertamente todo lo hacemos para tu gloria y lo hacemos para ti, Señor, no es lo mismo cuando podemos, Señor, dedicarte ese tiempo exclusivamente a ti, en una reunión, cuando nos encontramos con nuestros hermanos. Danos esa alegría, danos esa voluntad, Señor. Produce en nosotros ese deseo, ese querer, Dios mío, esa motivación de encontrarnos, de abrazarnos, de ponernos de acuerdo, de levantar nuestras manos y celebrar, Señor, tus maravillas. Celebrar, Señor, tu gracia, que es suficiente para nosotros. Celebrar de cómo, Señor, tú nos ayudas cada día y nos das todo lo que necesitamos. Sí, Dios bueno, Dios santo, anima a mi hermano, aquella persona que está desanimada, que no ha vuelto a congregarse, que ha terminado por pensar que no es necesario congregarse, que no necesita congregarse. Al entender, Señor, hazle saber, comprender, Señor, que esto es bueno, Señor, que esto te agrada a ti y que nosotros lo necesitamos, Señor. Dedicar un día para ti, buscar tu rostro, buscar tu presencia, tener una comunión más íntima contigo y que necesitamos también encontrarnos con nuestros hermanos, Dios mío, y ponernos de acuerdo, Señor, para rendirte tributo a ti, para pensar en ti, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Levántanos, Señor, levanta la iglesia y trae un avivamiento. No que esto sea una carga para nadie, Señor, ni una obligación, sino un acto de la voluntad, Señor, algo que sale espontáneamente de nuestro corazón, un deseo real, Dios mío, de que llegue ese día para celebrarlo como una fiesta espiritual, Señor, que trae regocijo a nuestra alma, Dios bueno, para mirarte, para contemplarte, para exaltarte. Dios santo, gracias. Gracias por amarnos y cuidarnos. Y gracias, Señor, por habernos dejado, Señor, tu palabra, tus mandamientos y enseñarnos, Dios mío, todo lo que tenemos que hacer para agradarte. En el nombre de Jesús, amén y amén.